No olvides activar las notificaciones para saber cuando hay un nuevo video. Solo da clic en la campana, clic en la casilla y guardar. Creo que es normal que en este canal existan historias, anécdotas y sucesos que han sido demasiado impactantes. Muchos incluso han sido tan extraños que han dejado pensando a muchos de ustedes. Y puedes estar muy seguro que lo que te contaré a continuación es algo realmente impactante. Primeramente, como de costumbre, te ocupo poner en contexto. Jorge el Curioso es una serie infantil que estoy muy seguro que la mayoría de ustedes ubica. Brevemente te comento que esta caricatura se estrenó en la televisión desde 2006 y hasta la fecha aún se transmite. Incluso en internet se suben muchos de los episodios de esta serie para que de esta manera los niños o su público en general puedan verlo cuando quieran. Ahora que conocen un poco de esta serie y de su popularidad, es que puedo contarles lo que pasó con uno de los muñecos de peluche que se hizo de este personaje, es decir, del mono Jorge. Esta anécdota me la cuenta un suscriptor mío llamado Agustín, y todo ocurrió cuando él iba en primaria. En aquel entonces tenía aproximadamente 6 años de edad. Él menciona que en su infancia siempre miró muchas caricaturas infantiles, pero que de esas series Jorge el Curioso no era de sus favoritas, por lo que nunca le dio por comprar algún muñeco, artículo o juguete de esa caricatura. Pero todo empezó un día que su papá compró un carro usado, ya que su familia ocupaba uno. Lo peculiar aquí fue que su papá, antes de comprar el carro, revisó las partes importantes de este, como el motor, la transmisión, etc. Y cuando ya lo compró y lo llevó a su casa, es que se le ocurrió revisar al 100% el carro. Y una de las partes que no había revisado, porque en verdad no había tenido mucha importancia, era la cajuela del carro, es decir, la parte trasera del carro donde por lo regular se guarda alguna llanta extra, trapos o bien lo que cada quien quiera traer en su cajuela. Una vez que revisó esa parte, notó que, como era de esperarse, había algunos trapos y camisetas llenas de aceite, pero cuando siguió revisando más a fondo, encontró un muñeco de peluche de Jorge el Curioso que estaba muy cuidado, ya que estaba en una especie de bolsa, por lo cual ese muñeco no estaba ni sucio ni manchado de nada. El papá de Agustín, algo sorprendido, le dio ese muñeco de Jorge el Curioso a su hijo, ya que, como lo comento, estaba muy cuidado. A Agustín le gustó mucho ese muñeco, aunque si bien no era de sus series favoritas, le pareció que el muñeco se veía como nuevo. En una ocasión a Agustín le dio por llevar ese muñeco a la escuela, ya que su maestra los dejaba llevar un solo juguete para que lo pudieran sacar en la hora del recreo y jugar un rato con él. Precisamente ese día que Agustín llevó el muñeco de Jorge el Curioso a su escuela, dio la casualidad que era el día en el que al salón de Agustín irían unos policías a darles un breve curso de las drogas y lo que éstas provocaban. En este curso, como demostración, los policías llevaban a unos perros entrenados para detectar drogas, solo para que los niños se fueran familiarizando con el tema y miraran que existen este tipo de perros que son sumamente útiles para detectar muchos tipos de drogas. Agustín recuerda que un policía en son de broma les dijo que miraría si alguno de los niños tenía en sus mochilas alguna droga o algo por el estilo, y para esto llevaría al perro cerca de su mochila para que la olfateara, y si el perro empezaba a ladrar o a comportarse extraño, significaría que algún tipo de droga había olfateado. Agustín me aclaró que incluso el policía todo lo decía en son de broma, porque era casi imposible que algún niño de esa edad llevara droga a la escuela. Pero justo cuando el perro pasa cerca de la mochila de Agustín, empieza a olerla y es ahí cuando lo raro pasa, ya que para sorpresa de todos, el perro no se quería despegar de la mochila de Agustín y de la nada comienza a ladrar, poniendo nerviosos a muchos de los niños que estaban ahí.
Para Agustín esto fue sumamente extraño y un momento muy confuso, ya que no sabía qué era lo que estaba pasando. Lo primero que dijo fue que seguro olió el lonche que tenía en la mochila, pero los policías, algo desconcertados, le dijeron que esos perros no se ponían así por comida, sino que era la actitud que tomaban cuando encontraban alguna sustancia extraña. El policía, algo sorprendido, tomó la mochila de Agustín y empezó a indagar un poco, todo esto sin que el perro dejara de ladrar. Una vez que sacaron aquel muñeco de Jorge el Curioso, rápidamente el perro detectó que de ahí venía el olor y no se le despegó ningún momento a ese muñeco. Por lo que el oficial se llevó a Agustín y a ese muñeco de Jorge el Curioso a la dirección. Le hicieron algunas preguntas referentes a si en su casa alguien usaba drogas o si alguna vez él había visto algo de esto en su casa. Agustín comenta que todo fue muy incómodo, pero él muy asustado respondía con la verdad, es decir, que en su casa nunca había visto nada de eso. A su vez que dijo que el muñeco se lo había encontrado su papá en un auto que recién había comprado. Agustín no recuerda mucho después de eso, ya que era algo joven y su papá fue el que trató la mayoría del asunto, pero a lo que recuerda es que dentro del muñeco habían encontrado algún tipo de sustancia ilegal que posiblemente alguien quería transportar hacia algún otro lugar y que por algún motivo extraño habían usado este muñeco de peluche de Jorge el Curioso para disimular. También comenta que obviamente su papá dijo quién fue el que le vendió el carro y en qué domicilio se encontraba, ya que a él pertenecía aquel muñeco. Lo último que supo Agustín y su familia es que la policía no encontró viviendo a nadie en el domicilio donde supuestamente le habían vendido el carro al papá de Agustín. Lo más seguro es que esta persona, justo cuando vendió el carro, se fue de su casa, incluso tal vez se fue de la ciudad, ya que quién sabe en qué cosas estaría metido. Al final el papá de Agustín fue investigado, pero lo encontraron totalmente inocente de lo que había pasado y no hubo mayor inconveniente para ellos, simplemente quedó todo en un susto y en una historia sumamente extraña que uno nunca se hubiera imaginado que a alguien le podría ocurrir. Creo que todos podemos sacar muchas conclusiones al respecto de esta anécdota que nos cuenta Agustín. Primeramente, a las personas más adultas les puede dejar la lección de que siempre revisen bien un carro o cualquier artículo usado que puedan llegar a comprar, para que este no contenga nada ilegal o algo que nos pueda dañar, ya que uno nunca sabe qué clase de vida o mentalidad tenía la persona a la que perteneció lo que estamos comprando. Y bueno, creo que los que hemos estado en una operación mochila y a la escuela alguna vez nos llevaron perros para detectar algo raro en nuestras mochilas, siempre uno de los miedos más grandes era que por algún motivo el perro entrenado para encontrar cualquier sustancia extraña comenzara a ladrarnos o a ladrar en nuestra mochila. Creo que ese miedo lo tuvimos todos, así fuéramos niños o jóvenes. Al final, a Agustín se le cumplió precisamente esto que muchos deseábamos que nunca nos ocurriera. Si tú tienes algún dato curioso, anécdota o misterio relacionado con alguna empresa, videojuego o caricatura, me lo puedes hacer saber a mi correo, el cual está apareciendo en pantalla. Si quieres aparecer en mi siguiente video, solo tienes que compartir este video en una de tus redes sociales y mandarme una captura de pantalla a mi Facebook de que así lo hiciste. Dale like a nuestra página en Facebook, suscríbete al canal y nos vemos en el siguiente video.